Amén. Bueno, hermanos, vamos a seguir con el estudio que estamos teniendo acerca de el llamado Evangelio, doctrina de la prosperidad. ¿Ok? Y vamos a entrar a una parte donde vamos a ir a buscar 2 de Corintios 9:6. 2 de Corintios 9:6. Porque la vez pasada vimos de que se nos llama se les llama a los que están en estas cosas a poder tener fe. Eso es lo máximo, ¿verdad? Tener fe, a poder declarar las cosas para que pasen, pero al mismo tiempo, ¿ok? Han venido como evolucionando estos tipos de pensamiento, en los cuales antes se pedía bien abiertamente, pero hoy es bien sutil. Por eso les digo, esta doctrina del Evangelio de la prosperidad es bien sutil, porque ya no ponen el dinero de frente, pero en última instancia todo lo que están predicando es acerca del dar, y que la premisa gigante es de que usted tiene que gozar de buena salud, ser feliz y prosperar económicamente. Entonces, ¿quién tiene 2 de Corintios 9:6? Y lo puede leer. Pero esto digo, el que siembre escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Amén. Entonces, increíblemente en la palabra del Señor es algo que se nos enseña a hacer, ¿verdad? Dice, esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. La generosidad es un principio bíblico. 2 de Corintios 9:6. Ahí nos deja claro que nosotros debemos ser generosamente. Pero ¿qué sigue el siguiente versículo, hermano? El 7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Amén. Miren qué lindo, dice que no demos por qué. Nos da varias razones. ¿Por qué? Por tristeza ni por necesidad. Entonces nosotros, hermanos, somos llamados a dar sin esperar recibir nada acá. Pero en este Evangelio de prosperidad, usted tiene que dar, porque cuando da, Dios va a ver eso, lo va a recibir, y no solo le va a dar lo mismo que usted dio, sino le va a dar más abundantemente, porque el versículo que leímos hace 2 domingos, que nos decía el hermano, que el Señor da más abundantemente de lo que pedimos. Entonces, conectas estos dos y empiezan a decir, tienes que sembrar. Siembra tu semilla, porque cuando tú siembras, y siembras poco, vas a recoger poco, pero siembra bastante. Y entonces empiezan a predicar de tal manera tanto esto, de que la gente empieza a decir, es cierto, tengo que dar, tengo que sellarlo. Entonces uno puede decir, bueno, ¿cómo puede la gente caer en esto? Es tanta la presión psicológica que está en ese momento. Entonces ahí empieza a decir, si yo le doy a Dios, porque Dios se dio a ti, entonces tú tienes que darte. ¿Con qué vas a sellar eso que está prometiendo? Porque Dios está obligado, esa es la palabra, Dios está obligado a bendecirte, porque tú eres su hijo amado. Entonces, esto, hermanos, se aplica no solamente a lo monetario, sino que hoy en día lo que está diciendo es tu tiempo. ¿Qué estás dispuesto a sacrificar? Tu tiempo. ¿Qué más estás dispuesto a sacrificarte? A ti mismo. Pero entonces ese sacrificio que tú estás haciendo, Dios te lo va a recompensar. Dios te lo va a recompensar mucho más de lo que tú le has pedido. Y ocupan el famoso ejemplo de Abraham. Abraham dio a su hijo. Y porque dio a su hijo, Dios le dio una nación grande. Porque así dice la Biblia, ¿verdad? Cuando fue a sacrificar a su hijo. Eso está en Génesis capítulo 15, 17 y 22 lo pueden encontrar. En el capítulo 15, hermanos, lo bonito de eso, cuando tengan tiempo lo pueden ver. Jehová Dios llama a Abraham sin hijo y le dice, voy a hacer de ti una gran nación. Y le dice, vamos a verlo mejor, Génesis 15. Una gran nación. Entonces, lo lindo es que en ese momento, ¿cómo se llama? Nuestro padre Abraham, ¿verdad? El padre de la fe, no tenía hijo, ¿ok? Y Dios le ofrece, le dice, Dios promete un hijo a Abraham. Entonces, en el versículo... Entonces dijo Abraham, por cierto que tiene morena, perdón, por el 10, se me fue. Ahí está, versículo 5, capítulo 15, dice, y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos, dice, y cuenta las estrellas. Si tú las puedes contar, le digo, así será
Tu descendencia. En el capítulo 15, Dios le promete a Abraham. Y el versículo 6 dice, y creyó a Jehová. Lo ve ahí, ¿verdad? Y le fue contado por justicia. Él no tenía un hijo. En el capítulo 17 le vuelve a decir lo mismo y le dice, tu descendencia será... ¿Ok? Versículo, capítulo 17. Pero vamos al capítulo 20, para que lo vea un poquito ahí. En el capítulo 22, perdón, cuando Dios le dice a él que sacrifique a sus hijos. Entonces estamos en Génesis capítulo 22. Y vamos a leer el versículo del 10 en adelante. Entonces dice, y extendió su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y le dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí una de sus espaldas, un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham, dice el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el nombre de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto, dice, te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia procederá las puertas de sus enemigos, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Entonces, de esta pasaje se basan para decirles, Abraham ofreció a su hijo, y como Dios vio eso, entonces Dios le prometió a bendecirlo. Pero si nos vamos 7 capítulos atrás, Dios ya le había dado la promesa. Dios ya le había dado promesa, y le dio la promesa de que iba a tener un hijo, y él no tenía hijo. Entonces Dios no le estaba diciendo a Abraham, porque he visto lo que tú has hecho. Y ahí donde está el enfoque, es en lo que usted y yo hacemos. El enfoque es, da tu tiempo y Dios te va a dar más. Da tu dinero y Dios te va a dar más. Sé generoso porque tienes que sembrar. Hablando con el hermano ayer, estábamos acerca de, él estuvo bien metido también en esto de la iglesia prosperidad, y lo meten a uno en eso. Tienes que dar, tienes que sembrar. Nosotros hemos visto casos, ¿verdad? Sembrar, ¿para qué? Para que puedas cosechar abundantemente. Pero Abraham le creyó a Jehová Dios y le fue contado por justicia en la promesa. Aún dice que Abraham, cuando iba a entregar al hijo, dice que él iba pensando que aún después de la muerte. Imagínense, esa es la fe grande. O sea que él él no pensó que Dios se lo iba a regresar en el momento, sino que aún después de muerto, Dios tenía el poder. En Hebreos 11 dice, para levantarla una descendencia aún de los muertos. Entonces, cuando nosotros estamos hablando acerca de que tienes que sembrar y tienes que dar para que Dios te dé, esperando yo algo a cambio, esa generosidad ya no es generosidad, se convierte en una transacción. Yo estoy pactando con Dios, le llaman ellos nada más, pero estamos haciendo una transacción. Ya se convierte en que yo voy a comprar un televisor, doy un dinero y espero mi televisor, ¿sí, hermano? Tengo un primo que yo compró una franquicia de una iglesia de prosperidad en Florida. Tenía una compañía y comenzó a predicar, y le ofrecieron una franquicia de la iglesia Rey de Reyes, y él pagó la franquicia. La franquicia incluía que lo ordenaran, el network de otros pastores igual para llegar a... Es una transacción lo que usted dice. Entonces, exacto, entonces... Una compañía. Y eso lo transfieren al grupo, ¿verdad? Entonces, cuando le empiezan a decir, como les dijo, juegan bien fuego con la esperanza de la gente, porque ¿quién no quiere progresar? ¿Quién no quiere tener cosas materiales bonitas, verdad? Entonces, empiezan a decirle, y en el grupo ponen la música a veces, o en la predicación lo que están diciendo, Dios tiene algo para ti, es que ya te lo dio. Lo que tú tienes que hacer es ahora demostrarle a Dios que tú lo quieres. No dejes que el maligno te detenga, no dejes que hagas esto. ¿Qué le vas a dar a Dios? ¿Qué le estás dando a Dios? Dale tu tiempo, tu sacrificio, tu vida, y al final del culto empiezan ya con eso. Entonces, ahora quiero que lo muestres. Ahora quiero que lo muestres. Entonces, normalmente terminan con monetariamente.
Entonces se convierte en una transacción esperando que un día, hermanos, por la propia avaricia entre un juego y se convierte casi en un juego del azar, en el cual yo doy esperando que pegarle al gordo y entonces me va a dar el dinero, me va a dar todos los 7-7, me voy a dar, un día le voy a dar. Entonces Pablo dice claramente que esto no fue por una exigencia de él. Cuando regresemos a Corintios, en 2 de Corintios estamos, capítulo 9, versículo 6. Porque cuando usted lo lee el contexto, ¿verdad? 2 de Corintios capítulo 9. Y si usted se pone a leer, por ejemplo, en el capítulo 7, el capítulo 8, habla de la ofrenda para los santos. En ese contexto venimos para acá. Y adelante, y ahí dice en el versículo 5, alguien lo puede leer. 2 de Corintios 9, 5. Por tanto tú, por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Mire qué está diciendo ahí. No de exigencia nuestra, sino que el pueblo, hermanos, oyó de la necesidad de los santos, y él pone ejemplo aquí de Macedonia, que se dieron aún más de sus fuerzas, pero no por exigencia. Hoy en día nosotros vemos que gente da lo que no tiene, porque se le exige, y entonces está bajo esto. Y ahora nosotros vemos entonces, porque Santiago nos dice, vamos a Santiago capítulo 4, versículo 3, porque Santiago nos dice acerca de esto, porque no pasan las cosas, porque el oyente que está en esto, ¿verdad?, cae en esto de pedir mal. Santiago 4:3, ¿qué dice? Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Exacto, ahí está. Entonces la transacción de la generosidad que usted tiene que dar y dar porque Dios le va a dar, se convierte en un deseo nada más de superación, pensamientos positivos, de querer tener más para gastar en nuestros deleites. Entonces la persona que está en este momento dando ahí, no lo ve así, porque hay un juego psicológico grande que se está formando alrededor, y cuando estamos en grupo el ser humano actúa la presión grupal es fuerte, ¿no? Y hay gente que va al estadio y que ha sido lo más tranquilo y va a un lugar donde hay una música y se vuelve como que, ¿y qué te pasó? No sé, es que todo me sentí emocionado en los conciertos. Usted lo ve como la gente, ¿me entiende? Porque la presión de grupo. Entonces en esa presión de grupo, cuando viene usted y lo empiezan a hacer, un versículo que ocupan ellos está en Malaquías capítulo 3. Vamos a Malaquías capítulo 3. ¿Malaquías está en el Antiguo o en el Nuevo Testamento? O sea que está en el Antiguo Testamento. Okay. Es un buen punto que tenemos que notar. Malaquías capítulo 3. Este es un versículo, hermano, que se ocupa mucho. Y yo diría que aún en iglesias de sana doctrina caemos a veces en esta presión también. Malaquías 3, 8, 10. ¿Quién lo puede leer? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros no habéis robado. Y ese es del 8, ¿no? Okay. Del 8 al 10, sí. Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme, dice ahora, en esto dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Este versículo es bien fuerte. Yo lo leo y digo, me habéis robado, ¿verdad? Un ladrón. Un ladrón. No da los diezmos, las ofrendas. Traed los diezmos, las ofrendas al alfolí, porque has robado al Señor. Y se convierte en una presión bien grande para el cristiano. ¿Ok? Ahora, tenemos que ver dos cosas. Una, esto es en el Antiguo Testamento, y el diezmo era una obligación para el pueblo de Israel. Y no solo el diezmo, sino que estaba las ofrendas cada 3 años para los pobres, las ¿cómo se llama? Las viudas, los huérfanos. Está el otro, las primicias. Entonces era prácticamente un porcentaje, le están sacando los estudiosos, de un 23%, que era obligación prácticamente, menos la ofrenda voluntaria, ¿verdad? Dios estableció esto en la ley
de Moisés. ¿Ok? Entonces, si Dios, hoy vamos a regresar, hoy vamos al Nuevo Testamento. En el Testamento, la Biblia poco se habla acerca del diezmo. La palabra diezmo la ocupa más que todo Jesús en los evangelios y en Hebreos, donde se le está hablando directamente a quiénes, a los israelitas, ¿verdad? Lo que estamos estudiando Hebreos, ¿ok? Pero sí se habla mucho acerca de la generosidad y las ofrendas de una manera voluntaria. Si usted y yo ocupáramos fórmulas matemáticas con Dios para decir, ok, yo te doy porque tú me vas a dar, volvemos a eso, a una transacción, ¿ok? Segundo, en la ley, ¿quién la vino a cumplir? Jesús. Jesús, amén. Entonces, si yo voy a vivir bajo la ley y vivo aplicando este principio bíblico a mí, de que si solo Dios me va a bendecir cuando yo doy, le digo, ninguno fuéramos bendecidos. Porque la ley que demandaba algo perfecto, una obediencia perfecta. Al día de hoy, si Dios me bendijera solo cuando yo soy obediente, yo no sé usted, hermano, pero a veces obedezco un poquito y digo, con este poquito, Señor, pero la obediencia que demandaba la ley, porque así dice, si tú cumples todos, Deuteronomio 28, ¿verdad? Te voy a bendecir. Si tú no cumples, te voy a maldecir. ¿Ok? Hoy en día, hermanos, nosotros muchas veces caemos en esa presión psicológica de que Dios solo me va a bendecir si yo lo doy. Pero regresando a 2 Corintios capítulo 9, versículo 6 y el versículo 7, ¿qué decía, hermano? Cada uno de conformes. Ahora bien, como hijos de Dios, hermanos, nosotros estamos en una iglesia local de la cual estamos comiendo, estamos recibiendo, estamos siendo bendecidos. Hay principios bíblicos que nos aplican que nosotros debemos ser unos dadores alegres. Para mí, mi iglesia. Y yo me fuera más adelante, el diezmo sería una sugerencia de ser como el mínimo, por así decirlo. Pero a nadie le han dicho aquí en el Nuevo Testamento no de más del 10. Porque, mire, cuando usted hace los números, hay gente rica, que el 10% es como tirar un lapicero. Pero para la viuda, hermanos, cuando lo fue a dar, ¿qué dio? Y apenas, eran $2. $10, $1, le quedan 9 para toda su renta. 1.000.000, ¿me entienden? Entonces, a veces, con el diezmo, es algo que uno hace, ahí estoy dando y por eso me van a decir. Las riquezas son de Dios, hermano. Dios, usted y yo, digamos, podríamos hacer todo lo bueno según nuestros ojos y aún así no recibir bendición material. Y podríamos hacer todo lo malo según mis ojos y aún así recibir bendición material. Vaya conmigo al capítulo 73 de Salmos. Capítulo 73 de Salmos. Y la próxima semana vamos a tener, con esto terminamos, hermano, vamos a tener una sección de preguntas y respuestas, y también de testimonios un poquito, porque yo sé que usted tiene algo que nos puede aportar en todo esto. Si eso fuera así, hermanos, si todo pasara en lo monetario, yo no lo estoy diciendo, si un hijo de Dios, ¿cómo se llama? Un nacido de nuevo, está en su iglesia local, está siendo bendecido, está siendo enseñado, está alimentándose de eso, y no da para el mantenimiento de la iglesia local, ni los pastores, ni todo eso, entonces ahí hay un pecado que usted tiene que lidiar con el Señor. Porque la iglesia necesita mantenimiento, hermano. Necesita que se paguen las luces, necesita que se le paguen los pastores, ¿verdad? Que se le dé lo que están ahí a tiempo completo, los misioneros que están afuera, ¿ok? Entonces usted delante de Dios venga y no dé por necesidad, ni con tristeza. ¡Ay, que van los $10! Ahí estaba el almuerzo de mañana. No dé por necesidad ni por tristeza. O por transacción, ¿verdad? Porque se convierte en una transacción. Yo lo doy, hermanos. Incluso unos pastores dicen, si usted está en una iglesia en la cual el pastor se está usando los fondos, mal usando los fondos, ¿ok? Usted hable con los pastores y vea y diga, mire, hermano, yo quisiera que usted fuera transparente con la iglesia. Aquí se hacen 2 reuniones, creo, una reunión al año donde se nos muestran todos los gastos, no todos los detalles porque no tenemos tiempo. Pero usted nos dice, mira, aquí se está invirtiendo todo esto.
transparencia. Y usted puede llegar al pastor y decirle, mire, fíjese que, ¿verdad? ¿Ok? Está bien. Pero si en una iglesia no son transparentes con el dinero, ore delante del Señor y diga, Señor, quizás me voy a ir a otra iglesia. Pero el día de hoy, hermanos, nos vamos al plano terrenal. Usted paga los impuestos, ¿verdad? Amén, diga, tiene que pagar los impuestos si es su deber. ¿Ok? A sus ojos, ¿el gobierno usa bien los impuestos o no? Pero usted los paga, ¿verdad? Entonces, trasládelo a la iglesia. Solo porque usted dice, no es que saber qué van a hacer con el dinero no voy a dar. Ahí hay un problema en su corazón. Entonces usted delante de Dios, ¿me entiende? Pero si usted como hijo de Dios en una iglesia local en la cual está recibiendo, está bendiciendo, usted alegremente, hermano, ni por necesidad, ni esperando nada. Porque la gente dice, yo digo, plática, no es que aquel le va bien bendecido porque mira cómo diezma. ¿Cómo sabe usted si diezma? ¿Usted ve los recibos y toda la iglesia? Yo no sé, yo puedo poner algo en él. Yo no sé si es el 10% o 1%, no sé si lo está haciendo poner, no sé, yo no veo el corazón. Amén. Pero Dios, hermanos, si nos bendijera solo cuando oráramos, eso fue una predicación que hizo el pastor, estaríamos mal. Si nos bendijera solo cuando somos obedientes, estamos mal. Si nos bendijera solo cuando damos, estamos mal, hermanos. Por eso de gracia recibimos y de gracia damos. Amén. Miren lo que dice el versículo 73, capítulo 73 de Salmos. Dice, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Imagínense cómo empieza. Los limpios de corazón. Amén. Dice, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de ¿quiénes? De los arrogantes. De los arrogantes. No viendo los hijos de Dios. Viendo dice ¿qué? Prosperidad. ¿Viendo qué? La prosperidad de los impíos. Dígame, hermano, si fuera porque usted ya da, así lo va a bendecir, porque si usted fuera obediente, da. ¿Cómo explica usted este Salmo 73 en medio de la Biblia? Yo lo leo constantemente, porque siempre digo, Señor, ¿verdad? ¿Cómo puede ser, Señor? ¿Verdad? Pero, mire, empieza diciendo, ciertamente es bueno Dios. Así, ahí empieza todo. Y dice, porque viendo, dice, la prosperidad de los impíos, versículo 4, no tienen congojas por su muerte, pues dice, pues su vigor es entero y uno que con la espalda no puede caminar. Dice, no pasan trabajo como los mortales y uno levantándose a las 3 de la mañana para ir temprano no duerme, ¿verdad? Ni son azotados, dice, como los demás hombres. Por tanto, dice, la soberbia los corona, se cubren del vestido de violencia, los ojos se les saltan de grosura. Logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua, dice, pasea en la tierra. ¿De quién está hablando ahí, hermano? De los impíos. El salmista lo ve, el salmo de Asaf lo ve y dice, en el tiempo de que le escribió, mira el camello F-150 y la tienda de campaña de esas que se, ¿me entiende? Y tiene hasta, quizás eso veía veía el oro, la mirra, no sé qué veía el salmista, y lo ve, y hoy vemos nosotros, y vemos a los impíos, hermanos, prosperando. Y uno dice, Señor, ¿y yo qué te sirvo? ¿Yo qué? Pero mire, versículo 12, he aquí estos impíos, dice, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Y mira, ahí está el problema. Versículo 13, dice, verdadero en vano he limpiado mi corazón y he lavado mis manos y en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si yo dijera hablaré con ellos, como ellos, he aquí en la generación de tus ojos engañaría. Cuando pensé para saber esto, dice, fue duro trabajo para mí. Dice, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Ciertamente les has puesto en deslizaderos, en asolamiento los harás caer. Como han sido desolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores, como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares menospreciarás su apariencia. Se llenó de amargura mi alma y mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo, y después, dice, me recibirás en gloria. Hermano, en ese camino que usted está pasando, que yo estoy pasando, que yo no entiendo a veces,
yo le digo, Señor, tú me tomaste de la mano derecha. He puesto siempre ese ejemplo cuando los niños están chiquitos y lo ve uno le da mano. El niño no sabe. Va quizás a pegarse por ahí y el niño lo cae. Igual nosotros, hermanos, en la gran soberanía de Dios, Dios ha permitido que unos vayan por un camino, otros por otro camino. Pero Dios nos lleva de la mano derecha. Amén. ¿A quién tengo yo en los cielos? Dice, sino a ti, y fuera de ti nada deseo en la tierra. Entonces, hermano, ¿cómo explicamos este capítulo 73 de Salmos en un mundo donde se nos está diciendo que Dios solo nos va a bendecir cuando damos, cuando somos obedientes? El del Señor es la tierra de su plenitud y en el camino donde estamos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros, hermano? Darle gracias a Dios y ser contentos con lo que tenemos, que lo que el Señor nos ha dado. Él nos quiere bendecir, si nos quiere bendecir, nos va a dar las cosas, yo no sé, pero ¿qué tengo que hacer yo? Entrar en el santuario de Dios y verlo y decir, Señor, esto es lo que tú tienes para mí, ahí llévame tu mano derecha. Amén. Entonces, ¿qué pasa, hermanos, cuando vemos nosotros que aún la gente declarando, aún la gente teniendo fe y aún la gente dando, ¿ok?, fielmente a la iglesia donde están, no pasa lo que están pidiendo? ¿Qué pasa con eso? ¿Ok? Entonces, en estas personas hay un sentimiento de culpa y de codicia. De culpa porque quizás no declaré bien. No di suficiente. No di suficiente. O no tuve fe. Entonces viene un momento de culpa porque se me está inculcando que yo tengo que tener fe, que tengo que declarar y que tengo que dar. ¿Sí, hermano? También los demás le inculcan o le dicen que a saber qué hay en tu vida, qué pecado tenés, o que por eso es que no, pero lo que diste. Puede haber una maldición generacional, llaman ellos todavía. ¿Ok? Entonces, viene el sentimiento de culpa porque el ser humano empieza, yo estoy dando, pero quizás no tengo fe. Sí, no he podido. Entonces, quizás tengo que dar más porque Dios quiere que yo dé más. Entonces, el sentimiento de culpa, pero el sentimiento de codicia que viene en este momento es porque, como les dije yo, que se convierte en un juego del azar y el que va a las maquinitas o a un casino, ¿qué está haciendo? Mete una moneda esperando que, no, mañana voy a ganar, no, mañana voy a ganar, mañana sí. Entonces, el sentimiento de culpa, ¿cómo se llama? Y de codicia que empieza a obrar más, y entonces yo voy a asistir más a las reuniones, yo voy a empezar a dar más, yo voy a empezar a declarar más, quizás dije una cosa negativa, quizás una maldición generacional que yo tengo que romper, quizás no he dado más, entonces voy a dar más. Entonces, ¿por qué? Porque lo que está esperando, como le dije yo en la transacción, es poder recibir la bendición de Dios a través de lo que yo hago, y se convierte en un evangelio de obras, literalmente un evangelio de obras, un evangelio donde yo lo puedo hacer. Yo te declaro en esta hora, Dios dice, puertas abiertas en el 24. ¿Quién no le gusta oír eso? Declaro vida para tus hijos. Ahorita alguien está aquí y yo digo, el Señor me está diciendo, alguien está aquí. Está hablando de un grupo de 30, 40, 50, 100 personas, 1000 personas. Más de alguno va a haber que tenga necesidad. Si usted dice aquí en este momento, yo sé que alguien tiene necesidad. Levante su mano. 15, 20, 30. ¿Quién no, hermano? Y entonces usted empieza a ver y dice, yo también. Tienes un hijo, una hija que no conoce al Señor, o un papá o mamá. En esta hora yo declaro vida para ti. Pero Dios está pidiendo algo. Ve cómo uno lo va llevando. Ve cómo lo va llevando. Entonces ese cimiento de culpa y de codicia lleva a la gente a seguir envuelta en eso, a volver a dar. ¿Por qué? Miren cómo no se dan cuenta entonces de este engaño ellos. Vamos a 2 de Tesalonicenses 2:11. 2 de Tesalonicenses 2:11. Como decía, acá en una cautividad psicológica, hermanos, y tienen temor de salir de allí, porque algo peor les va a suceder. Algo peor les va a suceder. ¿Qué dice 2 de Tesalonicenses 2:11? Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. El deseo de su corazón está ahí, y Dios lo que hace es que dice que les envía un poder engañoso.
y creen en la mentira y están envueltos en eso, hermano. Ezequiel capítulo 34, cuando llega a su casa, del versículo 1 al 3, dice que hay pastores que se apacientan a sí mismos y están enseñándole esto a los, ¿cómo se llama?, a los oyentes, y aún los oyentes viendo la prosperidad de su maestro, ¿ok?, no pueden ver que están equivocados, porque dicen, si él está así, es porque él tiene fe, él declara, ¿ok?, y él está dando, porque también el hermano ha sido testigo, yo lo he visto también, el pastor, ¿verdad, hermano?, agarra la billetera y dice, aquí estoy, la primera yo doy todo aquí. Claro, el pastor después agarra la billetera para él solo, pero usted no, usted en ese momento la tira en el suelo y dice, aquí está todo, hermanos. A mí me han contado, y el hermano me contaba también ayer, gente que da el dinero que iba a pagar su cuota del carro y el día siguiente ya no tiene, pero en el momento de la gran presión, ahí va. ¿Por qué? Porque usted tiene que sellar lo que usted está haciendo. La única forma visible de poder mostrar su fe es a través de esto, de dar. Y empiezan a decirle entonces que incluso usted no tiene que tener enfermedades, porque dice en Isaías 53 que Dios se llevó todas nuestras enfermedades, todo nuestro dolor, pero si usted se pincha un dedo ahorita le duele. Entonces, todas estas cosas, hermano, de una forma bien sutil, utilizando verso de aquí, verso de acá, verso de aquí, verso de acá, lo van llevando a crear una imagen de Dios que es a su imagen y mi semejanza, que crean a un Dios con los estándares más bajos, ¿ok? Y lo que no le dicen a uno, hermanos, eso de la siembra y de la cosecha, dice que el que siembra para la carne, ¿qué pasa? Usted puede estar dando dinero pensando que está sembrando, pero cuando usted está sembrando para esperar algo, entonces está para su propia carne. ¿Qué va a cosechar de eso? Su propia carne. No va a cosechar para el Espíritu. El que siembra para el Espíritu cosecha los frutos del Espíritu. Amén. Entonces, ¿cómo podemos hacer, hermanos, para que alguien, para poder terminar aquí ahorita, cómo ayudar a alguien para salir de esta doctrina? Uno, debemos de conocer primero quién es Dios a través de la Biblia. Lo vimos que es un Dios soberano. Lo segundo, hermanos, tenemos que ser misericordiosos. Usted encuentra a alguien que esté en esa doctrina, ¿ok? No, ¿y cómo vas a creer? Porque mire, aún los de afuera, los inconversos, hermanos, ven esto y uno dice, ¿cómo puede ser que estén ahí? Les están robando. Este evangelio de la prosperidad ha hecho que mucha gente no quiera nada, porque dice, todos los pastores son iguales. Todos los pastores son iguales, todas las iglesias son iguales, yo no quiero oír nada del evangelio. Por eso es una abominación esta doctrina o evangelio de la prosperidad, porque nadie quiere. Y el que sale de esa doctrina viene, a menos que Dios tenga misericordia, pero se va, ya no quiere ni saber nada, hermanos, porque dice, esos son ladrones, esos son aquí, allá. Pero algo que tenemos que mostrar nosotros, hermanos, es una gran misericordia. Y a través de la Escritura, hermanos, darles a entender, mire, Dios es soberano. Es que, hermanos, la soberanía de Dios nos pone en el lugar donde estamos. Por eso es que es importante cuando empezamos ese punto lo tocamos, porque Dios es soberano sobre todo, hermano. Dios, hermano, mire, se va a oír tan fácil, pero es tan difícil. Dios, desde antes de la fundación del mundo, ¿ok? Porque Él es Dios, hizo todo el plan hasta el fin del mundo y más, porque dice que el milenio y después todo esto ya está determinado. Se va a cumplir exactamente como Él lo dijo, cuando Él lo dijo, en el tiempo perfecto de Él. Somos marionetas, vamos a empezar todos a decir entonces. Nosotros hacemos, ahí donde le dije yo, la soberanía de Dios y la responsabilidad humana son dos verdades paralelas que están en la Biblia, por las cuales usted y yo debemos de morir, debemos entender. Pero lo que yo entiendo, por eso puse la soberanía primero, porque la soberanía primero es que Dios es, y no le pidió consejo a nadie, ni le va a seguir pidiendo consejo a alguien para hacer lo que Él desea. Entonces, ¿cómo tenemos que hacer con personas que han venido a estar en ese lugar y sacarlos, hermanos, o ayudarles a mostrarles quién es Dios y enseñarles, y nosotros aprender también, hermanos? Porque a veces uno dice, no, es que esa hermana no di. Esa hermana no di. Hermano, cuando pasa la ofrenda, usted dé como propuso en su corazón, no por tristeza ni por necesidad. Porque cuando yo vengo y le digo, Señor, aquí está y te doy el diezmo porque necesito pagar la escuela la próxima semana.
Eso es por necesidad. Eso es por necesidad, hermano. Pero imagínense, hermano. Usted viene. Algunos trabajamos las 40 horas todas las semanas. Otros trabajan dependiendo del weather, como esté. Si esa semana usted solo trabajó 10 horas. Y yo vengo y digo, y ponen la ofrenda, y yo que ando armando la ofrenda y digo, ay, solo $1 dio este hermano hoy. Hermano, usted no sabe si solo $5 ganó ese hermano esa semana. Y eso es lo que dijo el Señor. Señor, esto te lo doy para ti, Señor. Porque Dios bendice al dador alegre, hermano. Pablo, cuando usted lee el capítulo 8, el capítulo 7, 8, 9 y 10, 9 de 2 de Corintios, dice, ni al que da mucho se le quitó, ni al que poco, sino que dice todos iguales. Amén. Es que me encanta cuando usted lee la Biblia en su contexto. Entonces, hermano, cuando usted venga delante de Dios, usted y yo debemos de reconocer que no es por nuestros méritos, no es por lo bien que yo viva, por lo bien que yo... es que entonces se convierte por obra. Todo lo que usted tiene, hermanos, es por gracia. Todo lo que vamos a recibir, hermanos, es por gracia. Yo no sé lo que Dios tiene para mí mañana. Yo no sé si mañana voy a estar o no voy a estar, ¿ok? O ahora en la tarde, también, ¿verdad? Yo estoy haciendo planes para ver el Super Bowl en la noche y todas las cosas, ¿ok? Pero ¿quién sabe? Por eso cuando creo que Santiago dice, a ver, lo que dicen, mañana vamos a hacer esto y esto y lo otro, cuando debería de decir ¿qué? Si el Señor quiere, amén. Vamos a ir y vamos a venir. Entonces, hermanos, nosotros vemos el evangelio de la prosperidad, que es una abominación delante del Señor, porque está creando una imagen de Dios que no es, ¿ok? Y por eso le decía yo que nosotros debemos de ser buenos embajadores de Cristo. ¿Por qué? Porque el nombre de Dios es vituperado. Cuando ellos hablan acerca de los pastores, que al final lo que están diciendo es que Dios, el Dios tuyo es. Entonces, usted y yo tenemos un mandato de ser buenos embajadores de Cristo. Amén. Debemos de representarlo tal como es. Pero hermanos, no depende del que quiera ni del que corre, sino que Dios tiene misericordia. ¿Qué tengo que hacer yo? Todo lo que yo haga para el Señor tiene que estar con la motivación correcta, hermanos. Aún pararse aquí. Porque si yo lo hago para hacer que lo vean, usted va a ver a alguien bien humilde delante. Pero ¿quién ve los corazones? Cuando usted dé su diezmo, hermano. Cuando usted dé su ofrenda, hermanos. Que ni siquiera dice la izquierda sepa lo que da la derecha. Sino que usted diga, Señor, esto es tuyo. De lo tuyo he recibido, eso te doy. Pero no por necesidad, no por tristeza, sino con un corazón alegre. Y el Señor se va a encargar. El futuro nadie lo sabe, amén. Entonces la próxima semana terminamos con una sección de preguntas y respuestas, que yo sé que son muchas preguntas que usted tiene, ¿ok? Así que espero que vayan por esa mismo. Si no, pues también puede ser su pregunta. Y vamos a ver también un momento de testimonios para que usted pueda hablar acerca de esto. Así que mi Dios me los bendiga y nos vemos otro ratito en el servicio.